Bueno, entonces, el punto, digamos, es que la energía mecánica, si yo calculo y pongo explícitamente la forma de la velocidad y la posición en función del tiempo, y calculo la energía mecánica de este sistema, encuentro que me aparece, digamos, por la forma que tiene, seno cuadrado más coseno cuadrado de la misma cantidad, y eso vale 1, y yo puedo reescribir esta ecuación de energía mecánica de resorte en cualquier instante de tiempo, porque yo acá en ningún momento reemplazo t por algún tiempo particular, sino que vale para cualquier tiempo. Ahí va. Bueno, no sé qué pasó que no andaba, me había cortado el programa. Bueno, a lo que voy entonces es, a lo que voy es que la energía mecánica, ese sistema del masa a un resorte, está dada por un medio de K por la amplitud del cuadrado. Cuando yo reescribo las dos cantidades, la energía cinética y la potencial, y uso las soluciones para la velocidad y la posición en función del tiempo, y sumo y reescribo, me va a quedar esto de esta acá, que la energía mecánica es un medio de K por la amplitud del cuadrado. Es constante, porque lo que acabo de decir, si el trabajo de fuerza no conservativa es 0, la energía mecánica se conserva en todo instante de tiempo. Significa que hay momentos en los cuales la velocidad va a ser máxima y voy a tener máxima energía cinética. Hay momentos en los cuales la velocidad va a ser 0, que es cuando llega a la posición máxima, y ahora le vemos otra animación, y la amplitud vale máxima. O sea, va a ir cambiando, va a ir oscilando de máxima energía cinética, energía potencial elástica 0, a energía cinética 0, energía potencial elástica máxima. Va a ir oscilando de uno al otro, pero la suma es constante. Y es igual a un medio de K por A cuadrado. ¿Sí? Esto que está acá es lo que les muestro, digamos, como es una curva, es energía mecánica total, vale un valor máximo, siempre constante en función del tiempo. Pero si yo grafico, por ejemplo, agarro la energía cinética y la calculo, un medio de la masa por la velocidad del cuadrado, y en vez de B pongo la función A omega seno de omega t más phi, y grafico esa cantidad, me va a dar como resultado la curva azul, energía cinética. Si calculo la energía potencial, o sea, acá pongo A por el coseno de omega t más phi, la energía potencial elástica, me da como resultado la curva roja. Están desfasadas, porque una es un seno cuadrado y la otra es un coseno cuadrado. Pero la suma vale la curva negra, que es la suma total. ¿Sí? Esto que está acá, por ejemplo, acá yo, en esta animación que está acá, yo, por ejemplo, tengo, voy a representar una barra, es el mismo ejemplo que el anterior, digamos, el resorte oscilante. La barra negra representa la energía potencial elástica. Y acá hay una barra que desapareció, que es roja, que va a aumentar, que es la energía cinética. Fíjense en esta posición, si yo estiro el resorte, yo le dije que si yo empiezo a oscilar el resorte, ¿qué pasa cuando llega al punto de máxima elongación? Cuando el X vale máximo, yo sé que es el punto de retorno, la velocidad vale 0, pero eso también lo veo en la función. Porque cuando el X vale máximo, la velocidad justo es la derivada, o sea que si uno es coseno, el otro es seno, y se anulan, ¿no? Si el X vale máximo, la velocidad vale 0, que es la función trigonométrica, digamos, opuesta. Con lo cual, si la velocidad vale 0, en ese punto de máxima elongación, la energía cinética vale 0, porque es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o sea que en ese punto la energía cinética vale 0. Y la energía potencial elástica es máxima, porque es un medio de K por X al cuadrado. Y en ese lado, en ese punto que está ahí, X vale la amplitud, un medio de K por A al cuadrado. Cuando pase por el origen, cuando pase por acá y vaya hacia la izquierda, la elongación X vale 0, el estiramiento vale 0. Con lo cual la energía potencial elástica, esta barra negra, va a ser 0 cuando pasa por el origen. Pero la velocidad vale máxima. Siempre la velocidad vale máxima cuando pasa por el 0. La velocidad vale 0 en el extremo, y el estiramiento, o la x de t, es opuesto a eso. Ahora lo vamos a ver acá. ¿Sí?
Ahí se van acomodando. Cuando pasa por el origen tengo elongación 0, energía cinética máxima. Va hacia otro extremo, energía potencial máxima, velocidad 0, energía cinética vale 0. ¿Sí? Y así va oscilando. ¿Sí? De un valor a otro. ¿Cuánto vale la energía potencial, la energía mecánica del sistema? Siempre vale constante. La suma de energía potencial más la energía cinética es constante, porque en este caso yo planteo una situación en la cual no hay trabajo de fuerza de roce o trabajo de fuerza no conservativa. Entonces la suma de la energía cinética más la energía potencial es constante, que es la energía mecánica. ¿Y cuánto vale la energía mecánica del sistema? 1 de K por A cuadrado. Ese es el valor constante que toma. Bueno, avancemos un poquito más rápido voy a ir. Para estudiar el movimiento, otro movimiento periódico, que es el del péndulo simple, lo que tengo que hacer es aplicar la segunda ley de Newton y llegar a una expresión similar a la que encontré para el resorte. Esto voy a ir rápido. Si yo aparto el péndulo de la posición de equilibrio, lo que voy a ver es que aparece una tensión de la cuerda, ¿sí? Siempre está el peso, pero la tensión, al estar inclinado o apartado de la posición de equilibrio, la pelotita unida a la cuerda esta de longitud L, la tensión, al apartarlo de la posición de equilibrio que está acá abajo, la tensión tiene una componente, digamos, en este dibujo que está acá, hacia la izquierda, hacia el centro, hacia la posición de equilibrio. Consecuencia de apartarlo un ángulo θ de la posición de equilibrio. Entonces, cuando yo planteo la segunda ley de Newton, lo que voy a ver es que tengo primero la componente de la tensión que cancela el peso, ¿sí? Hay una componente de la tensión que va a cancelar el peso, pero también hay una componente, digamos, tangencial o en la dirección X, negativo en este caso. Bueno, si yo planteo las ecuaciones de la segunda ley de Newton acá, y asumo que el ángulo es chiquito respecto de la posición de equilibrio, ¿sí? Puedo hacer una aproximación para las funciones trigonométricas. Si el ángulo es chiquito, el ángulo es pequeño, en el cual aparto la bolita de la posición de equilibrio, y puedo aproximar el seno de θ, me va a quedar como x sobre L, y el coseno de θ, si el ángulo es chiquito, lo puedo aproximar por 1. ¿Sí? No voy a entrar en mucho detalle, y después si ustedes alguno quiere preguntarme bien cómo es que voy a llegar a la ecuación que voy a llegar, me puede preguntar después, por mail o por la próxima clase. Pero, digamos, no quiero entrar en mucho detalle porque es difícil a la distancia. Pero básicamente yo lo que hago es plantear la segunda ley de Newton para este problema, y lo que voy a hacer es aproximar para ángulos pequeños, eso vale únicamente para ángulos pequeños, que la ecuación diferencial a la que llego es análoga, es igual a la que encontré para el resorte. Porque al apartarlo aparece una fuerza, digamos, en X, que tiene que ver, o que está relacionada con la misma apartamiento, con el mismo X, y a lo que llego a la ecuación de Newton, la que llego es esta que está acá. Derivada segunda de X respecto del T dos veces igual a menos G sobre L por X. ¿Sí? O sea, yo planteo esto y asumo que el ángulo es pequeño, entonces las ecuaciones de Newton que están acá, Fx e Fi, puedo hacer que aproximo el coseno por 1, el seno de X lo aproximo como X sobre L, porque es X dividido L, digamos, la función trigonométrica seno, y a la ecuación a la que llego, a esta que está acá, f de X, la ecuación me queda es menos T, X, que es el peso, igual a la masa por la derivada segunda de X respecto a T dos veces. Llego a esta ecuación diferencial que está acá, que es igual, fíjense, esta ecuación para el péndulo, la masa unida a la cuerda, es la misma, tiene la misma forma, voy para atrás, a la ecuación del resorte. Fíjense, derivada segunda de X respecto de T es igual a menos K sobre M por X. Ahora, en la cuerda, en el péndulo, la única diferencia acá no aparece K sobre M del resorte. En la cuerda aparece L sobre, G sobre L, perdón. En vez de K sobre M aparece G sobre L. Con lo cual puedo aplicar exactamente lo mismo que antes. La única diferencia es que ahora omega cuadrado, que era la frecuencia angular, no es más raíz de K sobre M. Va a ser igual a la raíz de G sobre L, porque la constante cambió. El problema cambió, la constante cambió. Pero la forma matemática es la misma, es análoga. ¿Sí? En el péndulo es G sobre L, omega cuadrado. La solución es la misma que antes. A por el coseno de omega t más phi. La frecuencia, la amplitud A es la amplitud, el desplazamiento máximo, angular máximo del
la pelotita, digamos, del péndulo respecto de su posición de equilibrio. La frecuencia angular omega ahora es la raíz cuadrada de G sobre L. El periodo es igual que antes, 2pi sobre omega. O sea, vale lo mismo que antes, quiere decir. Lo único que cambió ahora es que en vez de ser una masa unida a un resorte, es una pelotita agarrada a una cuerda apartada de su posición de equilibrio. Bueno, acá un comentario interesante es que como el periodo, el tiempo en el cual se vuelva a la misma configuración, digamos, el péndulo, el periodo depende de omega y omega depende de G, si yo mido el periodo con un cronómetro puedo determinar, y mido a la longitud de la cuerda, puedo determinar cuánto vale G, cuánto vale la aceleración de la gravedad en la posición en la que esté el planeta. Bueno, acá esto que está acá, este slide que está acá, es un poco un análisis, digamos, un poquito más fino de cómo llegar a la ecuación diferencial. Y en coordenadas angulares. Si yo parto del ángulo θ y en un movimiento circular, en vez de escribir en coordenadas x e y, lo escribo en coordenadas normal, o sea, radial y tangencial, a la segunda ley de Newton, puedo llegar a una ecuación similar, análoga a la que llegué antes, la derivada segunda igual a menos c sobre L por x, pero en vez de ser para x, lo llevo para el ángulo θ. Es exactamente la misma ecuación. No voy a entrar en detalle, ya les digo. Si ustedes quieren, yo se los cuento en otro momento, me pueden consultar por email y podemos ver cómo se los explico con más detenimiento. Pero acá les cuento básicamente el resultado y es que la ecuación diferencial, o sea, el tipo de movimiento es el mismo, es análogo al del resorte para el péndulo. Lo único que cambia son las constantes. Omega antes era raíz de K sobre M, ahora es raíz de G sobre L. ¿Sí? Bueno, esto sería básicamente todo lo relacionado con movimiento armónico en el péndulo, en el resorte y en el péndulo. Una cosa que yo no conté acá, para el caso del péndulo, que quizás es un poquito más sencillo, no hice el análisis energético que hice en el caso del resorte. Acá también, si yo considero que no hay trabajo de fuerzas no conservativas, también se va a conservar la energía mecánica y voy a tener ambas cantidades, energía cinética, un medio de la masa por la velocidad del cuadrado, más la energía potencial, en este caso gravitatoria, mg por h. Cuando el resorte pasa, voy a mostrar ahora la animación del resorte, ¿sí? Este es el resorte. Cuando pasa por abajo, tengo máxima velocidad, acá tengo velocidad cero porque es el punto en el cual vuelve, tengo únicamente energía potencial gravitatoria porque sube, digamos, en altura, aumenta en altura la posición de la masa esta. ¿Sí? Pero la energía cinética vale cero en el extremo porque tengo velocidad cero. Entonces va oscilando. La energía mecánica constante es constante, la energía mecánica total. Acá tengo energía cinética cero, máxima energía potencial. Acá tengo energía cinética máxima y energía potencial, si pongo el origen ahí, vale cero. ¿Sí? Y así va oscilando. Y acá, por ejemplo, tengo el mismo dibujito. Energía potencial gravitatoria máxima, porque está en la máxima altura. Velocidad cero, energía cinética cero. Va bajando, baja la energía potencial gravitatoria, hasta que llega al punto más bajo que vale cero, energía cinética máxima en el punto bajo. ¿Sí? Puedo hacer el mismo análisis de energía que hice para el resorte. La diferencia nomás es que la energía potencial en este caso es gravitatoria. ¿Sí? Tiene otra forma. Bueno, para terminar la clase de hoy, les voy a comentar muy brevemente qué ocurre, por ejemplo, cuando tengo oscilaciones, otro tipo de oscilaciones que son amortiguadas. Cuando hay una fuerza que dice, o sea, ustedes agarran un resorte, ¿sí? Un resorte o un péndulo, y lo apartan de la posición de equilibrio, por ejemplo, esto está acá, ¿sí? Ustedes lo que van a ver es que el resorte no va a seguir indefinidamente, sino que va a llegar un momento en el cual se va a frenar. Ahora vamos a ver si lo veo. ¿Sí? Ya, empieza a oscilar, pero como hay una fricción, se va a empezar a frenar, se va a empezar a detener el resorte de a poquito. Va a oscilar cada vez menos. Eso es un movimiento amortiguado, porque el resorte va disminuyendo la amplitud a medida que va pasando el tiempo, y eso es porque hay una fricción, hay trabajo de fuerzas no conservativas, que hacen que disminuya la energía mecánica del sistema, hasta que, bueno, se detiene completamente. ¿Sí? En ese caso, en movimientos amortiguados, tengo una ecuación
análoga o similar, digamos, que incluye un término de energía de fuerzas no conservativas, ¿sí? Que hace que baje la energía del sistema, disminuye. Bueno, acá no voy a entrar en mucho detalle, básicamente, pero hay una forma, en determinadas situaciones, se puede obtener una expresión empírica de la función de la fuerza no conservativa, digamos, que hace que disminuya o que sea forzado el movimiento, ¿sí? Y que permite estudiar este tipo de situaciones, digamos, cómo la amplitud va disminuyendo en función del tiempo. Eso sería oscilaciones amortiguadas. Después tengo oscilaciones forzadas, que es, imagínense, ya falta poquito para terminar. Imagínense que además de que está deteniendo, por ejemplo, el resorte, yo de alguna manera le aplico una fuerza para que no se frene. Es el ejemplo clásico, por ejemplo, es el de una hamaca. Ustedes van a una plaza, se hamacan, ¿no? Y imagínense que ustedes se tiran, se apartan de la posición de equilibrio, básicamente se sueltan en la hamaca va a empezar a oscilar. Pero si ustedes no hacen ningún tipo de movimiento, la hamaca se va a ir frenando, y eso es porque tengo fricción con el aire que me rodea y por la cadena o la cuerda con la parte donde está atada, digamos, a la estructura. Por eso se va frenando. ¿Qué sería un movimiento, oscilación forzada? Sería otra persona que está afuera y que los empuja. A medida que ustedes alcanzan la posición máxima, los empuja y eso hace que ustedes no se terminen de frenar. Eso sería una oscilación amortiguada, porque hay rozamiento de la hamaca con el entorno, digamos, ya sea en la parte que está atada con el aire, pero es forzada porque hay algo, hay una fuerza externa, en este caso sería de la persona que los empuja, con una cierta frecuencia. Cuando las empuja la persona, no le empuja en cualquier momento, le empuja en un determinado momento, cada tanto, digamos, con un periodo determinado, cada cuando, por ejemplo, la hamaca alcanza la altura máxima, y cuando se acercan a esa persona, que se frenan, ahí los empujan. O sea, que tiene una cierta frecuencia el empuje. Esa sería la oscilación forzada. Hay una fuerza externa, cada tanto tiempo se aplica la fuerza y eso hace que el movimiento continúe oscilando. ¿Sí? Y tenía una ecuación similar, un poco más complicada, de cómo sería la segunda ley de Newton para ese problema. A donde voy con esto para terminar es que si el movimiento en sí, digamos, tengo un término que es la masa por aceleración, tengo un movimiento amortiguado, por una fuerza no conservativa, tengo, por ejemplo, el movimiento del resorte, ¿sí? La fuerza restauradora, y tengo la fuerza externa con una frecuencia omega. Pero nosotros vimos que en el movimiento, digamos, oscilatorio hay una frecuencia característica que se llama que, por ejemplo, en el caso del resorte es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Es una frecuencia del sistema, que no depende de afuera, de nada de afuera, sino que depende de la constante del resorte y la masa del objeto. Y tengo, por otro lado, si yo, por ejemplo, en el caso de la hamaca, hay una frecuencia con la cual nos empuja en la hamaca para que se siga oscilando, que voy a llamar acá omega. El punto es que cuando yo resuelvo toda esta ecuación, va a ocurrir, o puede ocurrir la siguiente situación, en la cual la frecuencia con la que me empujan se parece mucho o no a la frecuencia característica del sistema. La raíz cuadrada de K sobre M, por ejemplo, en el caso del resorte. Bueno, si yo resuelvo la ecuación esta que está acá, a lo que llego es que el movimiento de la solución es muy parecida, es A por el coseno de omega t más phi. Pero ahora esta amplitud no depende, no es independiente de, no depende únicamente de las condiciones iniciales, sino que también va a depender de la frecuencia con la que me empujan. Y tiene esta forma. Y tiene un valor máximo, que es cuando la frecuencia con la que me empujan es igual a la frecuencia característica de mi sistema. Por ejemplo, en el resorte, la raíz de K sobre M. En el caso de en la hamaca, raíz de G sobre L. ¿Sí? Esto que está acá, este menos, me dice que cuando la frecuencia es igual a la frecuencia característica, la amplitud es máxima. Y esa es la condición de resonancia. Es cuando yo le aplico o trato de hacer oscilar al sistema con la frecuencia característica del sistema. Y esto se manifiesta, por ejemplo, por ejemplo, bueno, acá yo tenía un ejemplo de un puente en el cual ocurrió un accidente hace los años 40, digamos, en Estados Unidos, en el cual, a ver, voy a buscarlo en internet rápidamente. Eh,
el aire, le hicieron un puente, y como por ejemplo en el caso del resorte, el puente tiene una frecuencia característica. ¿Sí? Está bien, es un sistema mecánico muchísimo más complicado, mucho más complicado, no es simplemente la raíz cuadrada de K sobre M, es mucho más complicado. Pero a lo que voy es que posee una frecuencia característica. Y si en ese caso, en este accidente, lo que ocurrió es que el aire empezó a soplar de manera lateral y hizo oscilar gradualmente el puente. Pero justo fue tal que la frecuencia, digamos, en la cual el aire incidía, o iba y venía sobre el puente, era tal que estaba muy cercana a la frecuencia característica del puente. Y eso hizo que la amplitud, como en el movimiento forzado, aumentara mucho. Y si la frecuencia, entonces, eso sería el equivalente a la hamaca. Si yo empujo la hamaca con la misma frecuencia característica de la hamaca, el sistema, digamos, persona arriba de la hamaca, lo que va a ocurrir es que la amplitud va a ser máxima. Y si no hay disipación de energía, lo que va a ocurrir es que básicamente la energía va a crecer indefinidamente y va a terminar rompiendo la estructura. ¿Qué es lo que ocurrió, por ejemplo, en este puente? Esto que parece como una película, en realidad ocurrió de verdad, es una afirmación real. Lo que hicieron fue dejar que el sistema, digamos, que era una situación muy peligrosa, e hicieron que el sistema, digamos, colapsara, se rompiera, ¿no? Para evitar, digamos, esto, hicieron que se rompiera, entonces dejaron y filmaron la situación. Y acá se ve cómo el puente empieza a oscilar con una amplitud muy grande, consecuencia de que el viento está ejerciendo una fuerza, digamos, oscilatoria, un movimiento forzado sobre el puente con la misma frecuencia característica que la del puente. ¿Sí? Acá se ve cómo el puente, digamos, presenta una oscilación, una amplitud muy grande. Fíjense cómo se deforma el puente, parece de goma. ¿Sí? Y finalmente, bueno, acá lo adelanto, esto es el movimiento, ha llegado a un punto en el cual obviamente no hay más chances y la amplitud es tan grande que rompe la estructura en sí. Después lo pueden buscar en internet ustedes para checarlo. ¿Sí? Que es lo mismo que ocurre, por ejemplo, pero esto también lo vamos a ver después, más adelante, cuando veamos sonido, que cuando ciertas personas, digamos, pueden generar una nota, digamos, con la voz, con la garganta, una nota eh, eh, con una frecuencia similar a la de, por ejemplo, una copa de cristal, una copa de vidrio. La copa de vidrio, como cualquier estructura, posee, digamos, es la misma idea, obviamente es muchísimo más complicado que una simple masa unión a un resorte, pero posee una frecuencia característica. Si yo hago oscilar esa copa con la misma frecuencia, una frecuencia muy parecida a la característica, lo que va a ocurrir es que va a empezar a oscilar en resonancia, y si la frecuencia es tal que es muy parecida a la característica, la amplitud va a ser suficientemente grande y básicamente se va a distribuir, como ocurre con el puente, en la copa. Va a vibrar la copa con esa frecuencia característica y va a aumentar la amplitud al punto en el cual la copa no va a resistir más, la estructura no resiste más esa amplitud y se rompe. Bueno, con esto doy por concluida la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o muchas preguntas para hacerme. Eh, a ver. Sí, sí. Me preguntan acá. Ok. No, todavía no se sabe. Me preguntan si eh, del parcial, si hay alguna novedad sobre la fecha o algo así del parcial. Por ahora no hay novedades. Creo que no va a haber, por lo menos no va a haber una primera fecha, un primer parcial. Así que yo me estoy adelantando ahora con lo que les digo, pero la idea sería que entonces este jueves pasado mañana no hay clases. Les pido por favor que aprovechen, no hay clases, por feriado, digamos, Pascua, eh, que aprovechen para avanzar, hacer consultas de todas las prácticas, hasta la 9 incluida. En principio, el martes que viene, que es el martes 14, no habría teoría. Yo se los voy a confirmar igual. Les voy a mandar un mail para decirles si hay o si no hay. Yo les voy a
Hola, 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 ahora sí. Ahora me escuchan, sí. Bien. Les termino de decir entonces. El jueves próximo, pasado mañana no hay clases. Aprovechen para avanzar hasta la práctica 9. El martes que viene, en principio no va a haber teoría, pero yo les voy a confirmar. Si hay o si no hay, yo les confirmo ahora, estos días. Si no hay, nos veríamos por Zoom, digamos, con las teorías, recién el jueves 16, ¿sí? Con la clase 10. Les pido que en esta semana que van a tener, que se pongan al día lo más que puedan con las prácticas, hasta la clase 9 incluida. Respecto del parcial, en principio no va a haber primer parcial. ¿Sí? No va a haber, no hay, tengo novedades de eso, pero yo creo que no va a haber nada ahora. Que asumo habrá un parcial al final, pero no estoy seguro tampoco cómo va a ser la cosa. En ese caso, mi idea es que terminar de dar todos los temas, la teoría, y lo que sería las fechas eh, de consulta, de, de repaso, las fechas de exámenes que estaban ya pactadas, digamos, antes de la situación esta de cuarentena. En esas fechas intentemos recuperar, o sea, repasar todas las prácticas. Se pueden dar consultas, teorías extras, o vamos a ver, digamos, qué se puede hacer, pero aprovechar todo ese tiempo de donde teníamos un parcial para repasar y rever, digamos, todos los temas que sean necesarios, ¿sí? Y avanzar con la práctica. Esa es mi idea. Después nosotros lo vamos a mantener al tanto de cómo viene la situación. Por ahora no hay fecha, ni se creo que no va a haber parcial, por lo menos no primer parcial. Bueno, por eso la idea es que ustedes ahora, por ejemplo, en un rato arranca la parte de práctica, que consulten ahí, consulten. Y recuerden que va a haber un ejercicio que se le va a pedir, yo en un rato mando un mail a todos para pedirle el ejercicio. El ejercicio es el ejercicio 5 de la práctica 8 que tienen que entregar. Me preguntan, me dicen ahí, si yo podría hacer en esa fecha. ¿Cuándo se entrega? Creo que sería para la semana que viene, para el martes que viene, pero ahora les voy a confirmar con Martina. En esas semanas de repaso, si me preguntan si hacer parciales para ver bien la justificación y anotación. Sí, podemos hacer algunos ejercicios o una especie de simulación de parcial. Sí, no con la idea, yo en esto del repaso, no es la idea de que ustedes me entreguen o que ustedes, digamos, si lo ideal sería que ustedes hagan solo este tipo de ejercicios, porque está bien, ustedes siempre se pueden informar entre ustedes, nadie lo va a controlar, pero la idea no es acá poner una nota, sino que ustedes de alguna manera vean en qué nivel se encuentran, cómo se sienten, si se sienten seguros o no, o seguras. Eh, estaría bueno hacer un parcial por Zoom. Estaría bueno, puede ser una opción. ¿Sí? El tema es que no todos se conectan. Entonces, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Es una chance, podría hacer eso, hacer un parcial cortito, no de 3 horas obviamente, un ejercicio en un momento, otro ejercicio en otro, y ustedes a ver en qué situación se encuentran. Yo calculo que los parciales se van a posponer, no sé, no creo que se haga, no sé de qué manera se puede ya implementar un parcial a distancia, no lo sé. Yo todavía no hay ninguna novedad, así que vamos a ver qué pasa. Ustedes no se van a enterar de un día para el otro que tienen un parcial, se van a enterar con tiempo. Así que eso, quédense tranquilos. Ustedes preocúpense ahora por avanzar con las prácticas, repasar la teoría, agarrar libros, hacer ejercicio de libro, repasar la teoría. Ustedes preocúpense por eso, no por el parcial, porque ustedes se van a enterar con tiempo del parcial. ¿Está bien? O sea, ustedes avancen ahora, lo más que puedan hasta la práctica 9. Después vemos el tema del parcial. Bueno, si no tienen más preguntas, nos vemos en un rato por el chat, cada grupo, digamos, con su profe, y si no, por el Classroom. Les mando un abrazo y nos vemos. Chao. Cuídense.